¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy la segunda parte de Emilia Pardo Bazán y la violencia de género. ¿Podemos recapitular un poquito lo visto en el anterior capítulo? Bueno, en el anterior capítulo estuvimos hablando del Encaje roto, de la editorial Contraseña, que es una compilación de 35 cuentos relacionados con la violencia de género, editada y prologada por Cristina Patiño Irín, que muestra, la verdad, es que mucha erudición y también una gran cantidad de datos, comentarios y análisis que nos permiten entender mejor el contexto en el que vive y escribe Emilia Pardo Bazán en general, pero especialmente en relación a lo que hoy denominamos violencia de género. Y bueno, sin ir más lejos, esta profesora nos descubre que una de las abuelas de Emilio Pardo Bazán fue víctima de la violencia de género, algo que tal vez pues condicionó de alguna manera su vida o el interés por este tema tan grave hoy en día y desde luego también entonces. También estuvimos viendo cómo la educación era el camino hacia la igualdad para Pardo Bazán y que, bueno, siendo conocida como una gran novelista, por supuesto amante de las letras y defensora de los derechos de las mujeres, además de las novelas, escribió más de 600 relatos cortos, entre los cuales destacan más de 100 relacionados con asuntos vinculados a los derechos de las mujeres y particularmente a la violencia de género. Bien, bueno, pues una violencia de género que hoy clasificamos en diversas expresiones y manifestaciones, como es la violencia física, la psicológica, la sexual, la simbólica, quedando todo ello reflejado en estos cuentos, en estos relatos cortos de doña Emilia Pardo Bazán. Y además algo que nos llamó mucho la atención era que hoy en día hablamos del feminicidio, ese concepto que ha difundido la enorme Marcela Lagarde, pero adelantándose más de 100 años, Emilia Pardo Bazán utiliza un término similar, el mujericidio, para señalar ese grave problema social que ya lo consideraba ya entonces así, que era el asesinato de mujeres pues de una manera realmente frecuente. Y hablamos de asesinato, pero ya sabemos que esto no es sino la punta del iceberg de la violencia de género, que hay muchas otras maneras de ejercer esa violencia de género, especialmente la psicológica, la violencia del terror, que es tremendamente dañina, extrema, y que capta perfectamente esa manera de instrumentalizar el miedo como una herramienta de control y dominio a través de sus cuentos. De sus cuentos, pero también quizá en su obra clave, ¿no? En Los Pazos de Ulloa, ¿cómo es la violencia de género? Pues la normalización social de la violencia de género la podemos ver, como bien dices, en Los Pazos de Ulloa, que para muchas personas es la obra maestra de Pardo Bazán. Desde la ejercida por uno de los esbirros de Barbacana, el cacique, que claramente manifiesta que coseó a puñaladas a su mujer y al amante, bueno, refiriéndose a otra persona, hasta la violencia física que sufría Sabel o la tortura psicológica de Nucha. Lo cierto es que por testimonios directos o indirectos, como es el caso, ¿no?, las fuentes que representa la literatura, sabemos que la violencia específica hacia las mujeres y las niñas existía y que esta debía ser desgarradora. Y esto si hablamos de la violencia ejercida en el ámbito de la pareja y la expareja, pero podríamos extenderlo a otras manifestaciones de la violencia de género, como es la violencia sexual, los matrimonios forzados, el acoso, y todo ello, Vega, es perfectamente identificable en el pasado, aunque haya personas que crean que es algo de la sociedad actual. Y bueno, oculto por varios velos, pues el propio machismo que justifica estas situaciones de actitudes violentas contra las mujeres y las niñas, la doble moral del buen cristiano. Podríamos mencionar cualquier otra religión, pero la oficial era el catolicismo entonces, que eximía al varón y culpabilizaba a las mujeres. Y luego, bueno, veremos algo al respecto comentando alguno de los cuentos. Y desde luego, pues había una falta de registro, ¿no?, de cuáles eran esos casos de mujericidio y cuál era la incidencia real que tenían. Por eso es tan importante, según se está denunciando, que mientras durante años desde el feminismo se ha pedido que los datos se desagreguen por sexo para así poder analizar el impacto diferenciado sobre mujeres y hombres de, por ejemplo, pues las políticas públicas, ¿no?, todas, no solo la violencia de género, sino el empleo, la salud, la vivienda, el desarrollo rural, la discapacidad. Ya sabemos que las políticas de igualdad han de ser transversales. Bueno, pues como decía, hay entidades que están denunciando que con la deriva que estamos viviendo últimamente muy queer, en la que el sexo biológico sobre el que se construye el género como sistema de opresión deja de tener importancia, muchos organismos están dejando de registrar datos, indicadores desglosados por sexo y, hombre, no
sería un enorme retroceso vernos en una situación parecida a la que describe Pardo Bazán, donde todo el mundo intuye que hay un mujericidio, pero no se puede medir, no se puede objetivar para poder luchar contra el mismo. ¿Cómo se pronuncia Pardo Bazán sobre la violencia de género? Pues mira, si recordamos cómo definió el mujericidio, que lo comentamos la semana pasada, decía que siempre debiera reprobarse más que el homicidio, pues no son los hombres nuestros amos, nuestros protectores, los fuertes, los poderosos. El abuso del poder no es circunstancia agravante cuando matan a mansalva a la mujer y no debería existírseles más estrecha cuenta. Y sin embargo, en los anales de la criminalidad abundan mujericidios impunes muchas veces por razones especiosas y por sofismas que sirven para adelantar el crimen. En fin, lo define de una manera muy actual, pero en 1907 Pardo Bazán también indicaba que la mujer española gozaba de recia salud y larga vida, como hoy, por término medio superior a la del varón, y con todo tiene y sufre una enfermedad más que él, que no se trata de la maternidad, puesto que no es una enfermedad, sino la enfermedad que arrebata a tantas españolas mediante la navaja esgrimida por celosas y brutales manos. Y a su manera está señalando una de las ideas con las que se trabaja hoy en día con las chicas y los chicos más jóvenes cuando se hacen campañas de prevención de la violencia, de control de la violencia de género en su conjunto. Y es que los celos no significan amor, sino dominio. Y mira, en 1915 también manifiesta Pardo Bazán que se pierde la cuenta de los crímenes de este género cometidos últimamente, crímenes rifeños con los cuales el jurado suele desplegar benignidad suma. Uno de los crímenes, o por lo menos delitos, que se cometieron estos días contra la mujer ha tenido por móvil no tiquismiquis afectivos, sino el vicio nacional, la ficción, y se refería a los toros, porque, por resumir, fue una noticia que un hombre vendió los colchones de su casa por querer ir a los toros, y en la discusión que mantuvo con la mujer, pues realmente la hirió muy gravemente. Pardo Bazán trata en 180 relatos, lo hemos dicho anteriormente, los problemas de la violencia de género en el ámbito de la pareja, y de los 35 de esta compilación, de este recopilatorio, que es el encaje roto, 2 dijimos que eran de la década de los 80 del siglo XIX, 17 de los 90 y los restantes ya de la primera veintena del 20. Se observa una pequeña evolución en cuanto a cómo trata y observa ese problema que sigue siendo la violencia de género, y bueno, son cuentos, como yo digo muchas veces, interclasistas, como es la violencia de género. Unos transcurren en el medio rural, otros en el urbano, unos están protagonizados por mujeres adineradas, y otras veces pues las protagonistas son mujeres humildes. Y aquí ya está el comentario a esos 2 cuentos que nos prometiste ya en la anterior edición, Cuento Primitivo y El encaje roto. Bueno, estos 2 son mis favoritos, son los que más me han gustado, pero hemos de advertir que si alguien quiere leer estos cuentos, advertirá que se señala el abuso de una mujer que tiene discapacidad, el matrimonio entre una chiquilla de 16 años y un señor mucho mayor que ejercía un dominio absoluto sobre ella, las buenas apariencias de los asesinos, los maltratadores, los agresores, incluso para asesinar a su mujer y al supuesto amante de esta, simulando un incendio fortuito. En fin, que son muchas temáticas desgraciadamente muy actuales, que podemos comprobar en el día de hoy. Pero El encaje roto me gusta porque la protagonista, Micaelita Aranguit, es una mujer que descubre a tiempo que el hombre con el que se va a casar es un maltratador. No voy a desvelar el final, pero léanlo porque es un cuento verdaderamente empoderante. Y el otro que me ha gustado mucho es el cuento primitivo. El cuento primitivo se da la vuelta a cómo se nos ha trasladado el relato del Génesis. Y en este caso no fue Eva quien indujo a Adán a tomar la manzana del pecado, sino que Eva se resistió con todas sus fuerzas como guardiana que era de ese árbol frente a Adán. Pero este finalmente consiguió comer la manzana, fueron los 2 expulsados del paraíso y comenzaron a sufrir los males de la humanidad que todavía nos aquejan. ¿Y qué hizo Adán? Culpabilizar a Eva de todos aquellos padecimientos que comenzó a tener que soportar. Y esto es importante porque simbólicamente nos está trasladando esa idea de cómo a las mujeres se nos sigue culpabilizando, y cuando se trata de la violencia de género, ya hemos dicho en cualquiera de las manifestaciones, y otra que no hemos comentado, que es la prostitución, es muy habitual que sean las mujeres a las que se les responsabiliza
de la comisión de los delitos vinculados a la violencia de género y a veces se exculpa, incluso se justifica al agresor. Y a través de estos cuentos, como digo, casi parecen intemporales porque vamos percibiendo todos esos matices a través de sus líneas, esa percepción que tenía de lo que entonces no se conceptualizaba como violencia de género, pero que ella definió muy bien a través del concepto de mujericidio, y que hoy afortunadamente tenemos leyes, pero todavía hay que dar muchos pasos adelante en cuanto a concienciación y cambio de actitud para poderla superar definitivamente. Pues ahora, estos días que vamos a tener más tiempo, en estos días de julio, podemos aprovechar para leer a la Pardo Bazán y con esta revisión de la violencia de género.